Una vez más, mis amigos, les saluda el canal del Venado Rojo. Les doy la bienvenida en este episodio y el tema o el dilema de hoy es la parte 2. Que alguien me explique lo siguiente. Quiero plantearles dos conjeturas que me expliquen por qué necesariamente tiene que ser así o por qué necesariamente las cosas fueron preferiblemente lo siguiente. Como número 1, que alguien me explique por qué la democracia de los griegos se estableció el sistema político en el día de hoy. En Europa, incluso la mayor parte de los países de aquí, en este bello continente de América. ¿Por qué preferiblemente fue el modelo de los griegos? ¿Por qué necesariamente tendríamos que ser gobernados por la mafia de los griegos? ¿Por qué no los babilonios? ¿O por qué no los vikingos? ¿O por qué no de los anglosajones? ¿O los camboyanos? ¿Los japoneses? ¿Los chinos? ¿Los sumerios? ¿Los asirios? ¿Los no sé, otro sistema político? ¿Por qué necesariamente tenía que ser de Grecia? ¿Qué hay en griego? ¿O por qué solamente en griego? No solamente se encierra en ese sistema político. Algunos términos científicos que se relacionan con el griego y muchos de ustedes conocen, saben más que yo, en algunos otros asuntos relacionados a la política o la educación o la filosofía o la ciencia, la cosmología, están basados en el modelo de los griegos, por ejemplo. ¿Por qué? Que alguien me explique que por qué fue canonizado el modelo sistemático, filosófico y político de los griegos. Que alguien me explique. Y que alguien me explique el por qué fue impuesto el calendario. No solamente el calendario en sí, que tiene 365 días, con los nombres de los dioses greco-romanos que se tuvieron que inventar con los nombres de los meses. ¿Por qué? Que alguien me explique. Que alguien me explique por qué el modelo cosmológico de los griegos fue preferiblemente canonizado como el método para medir el tiempo. ¿Por qué? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser griego? Los días de la semana, que cada uno es dedicado a diferentes deidades griegas. ¿Por qué? Hasta incluso los mismos que manejan e imponen ese calendario saben que el calendario que hoy se maneja en Europa, en toda Latinoamérica, es el calendario más incompleta en el conteo del tiempo. ¿Por qué no tuvimos que adoptar un calendario, por ejemplo, de los hindúes o de los chinos o de los sumerios o de los
hammuravíes, o los egipcios, o los africanos, o los, los incas, o los aztecas, o el purípecha, el maya, o el cheyenne, el navajo, el cherokee, o hopi, o el seminole. ¿Por qué preferiblemente fue canonizado el modelo de medir el tiempo que tiene que ser griego? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? ¿Por qué no fue modelado o no fue creado otro calendario que coincida con todos los demás calendarios? ¿Por qué únicamente, intelectualmente, tiene que ser griego? Cuando otras culturas en todo el mundo o a nivel mundial, muchos otros calendarios que son más precisos y exactos. El calendario azteca, el calendario maya o el calendario egipcio o el calendario babilonio son más exactos. Claro que tienen sus diferencias, yo lo entiendo. Por ejemplo, el calendario azteca y el maya cambia por la posición geográfica donde se encuentran los que elaboran esos calendarios. Por eso tienen sus diferencias. Por ejemplo, cuando el sol se acerca en un lugar más antes que otro. Entonces, por lo tanto, los vivientes en cada región tienen que crear y moderar el calendario de acuerdo a su ubicación geográfica. Y eso es lo que hace que el calendario de los celtas o los vikingos sean más distintos con los de los incas, porque los incas están más para el sur y los vikingos están más para el norte. Y entonces su posición geográfica hace la diferencia por eso. Pero eso no significa que el vikingo, a comparación con el inca, estén mal. No, están correctos, porque están dentro de su lugar, su ubicación dentro de su territorio donde se elaboraron esos calendarios. Que alguien me explique por qué tiene que ser griego, cuando el calendario griego, romano, no están completas. Muchos han encontrado la evidencia de que ese calendario fue alteradamente de una forma brutal. ¿Pero por qué lo seguimos usando? Que alguien me explique. Eso me parece muy sospechoso. El modelo político, el calendario. Términos en griego, conceptos filosóficos griegas. ¿Por qué? Hay otros 3 más. El tercero es lo siguiente. Ahora ya hablé lo de la política, es griega. Hablé del calendario, preferiblemente tuvo que ser griego. Ahora, el cristianismo. El cristianismo alega de que los primeros, entre comillas, cristianos fueron griegos y escribieron la Biblia en griego. Por lo tanto, nos apegamos a la tradición griega. ¿Por qué? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? La religión cristiana tiene que basarse en este concepto griego. ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. ¿Por qué el cristianismo alega y afirma que sus primeros antecesores escribieron la Biblia en griego cuando en realidad no fue así?
hay cosas que aquí testifican que hay un interés o hay algo que está más allá de mi comprensión como ser humano. Vuelvo a poner los 3 puntos en su contexto. El calendario, la política, la filosofía y la religión también. Estos 4 puntos que estoy clonando coinciden de que preferiblemente se tuvo que apegarse al griego. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien me lo explique. ¿Por qué los cristianos dicen que las traducciones originales son de origen griego? Los cristianos dicen que el mal llamado Nuevo Testamento fue escrito en griego. El apóstol, que lo llaman apóstol, que escribió sus cartas en griego. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser en griego? ¿Acaso no les basta o no es suficiente evidencia de que hay un porqué? Preferiblemente fue adoptado o fue impuesto las cosas de la perspectiva griega. Cuando originalmente los primeros creyentes, hasta donde yo sé, los primeros creyentes y los primeros que tuvieron que sumarse a ese movimiento que hoy conocido, mal llamado cristianismo, que no existió ni esa palabra, fue inventado, eran judíos. Eliminaron las fuentes que contradecían o ponía en evidencia de estas mentiras, que el cristianismo, su origen fue basado en la cultura griega. Tiene que ser griego. ¿Por qué? Hace mucho tiempo atrás, hace como unos 3 meses y medio o 4 meses, subí un video, 2 videos creo que son, donde les platiqué y los estuve exponiendo por qué el tema de la letra J. Si alguien está por primera vez aquí, en este canal, les sugiero que en el video anterior que subí en mi canal lo pueden buscar en mi canal. Allí lo va a encontrar con el título La conspiración de la letra J, algo así. Y ahí está 2 videos y hay una biografía de la letra J. Allí expliqué exactamente las razones por qué el cristianismo censuró algunas partes de la historia, lo alteraron, como siempre. No solamente la historia política, no solamente la historia filosófica, no solo la historia del calendario, hasta incluso el cristianismo está embarrado con todas estas mentiras. Busquen información, investiguen porque alguien o algún grupo de personas que tuvieron que tomarse la molestia para determinar y dictar cuál modelo a seguir. Me disculpan o me perdonan que yo les diga que el cristianismo en su origen o desde el punto que fue inseminado ese concepto de cristianismo es por interés político y es una religión creado, es una religión imperialista creado por, ya saben quién, no los tengo que mencionar, ya saben quién
¿quiénes fueron los políticos que estuvieron detrás y estuvieron muy interesados en controlar, manipular las masas? Y como los he dicho en diferentes ocasiones, en diferentes temas, es que ¿por qué los romanos adoptaron otra forma o otro modelo religioso para poder controlar las masas? Aquí lo vuelvo a recalcar. Es porque cada emperador que llegaba al poder prometía prosperidad, prometía éxito, prometía sacar a Roma de una espléndida reino eterno basado en la promesa de parte de un dios o deidad. Y cuando llegaba el emperador al trono y ninguno de esas promesas se cumplía, prometían como siempre. Eso ya no vamos a discutir sobre eso. Ustedes lo han visto. Cada presidente que llega al poder, cuando está empezando a hacer su campaña política, que esto, que vamos a mochar la mano, que vamos a cortar la cabeza, que vamos a achacar mucho a los delincuentes, a los mareros, a los narcotraficantes, y vamos a esto, vamos al otro, y en fin, ¿de qué hacen? Por eso se llama política. Lo mismo pasaba en ese periodo cuando los emperadores estaban en su apogeo de querer lograr la gloria para Roma. Y no, ninguno. Entonces fue para ese tiempo, según la historia que nos narra, se estaba cayendo a pedazos. Entonces, este señor que se llama Constantino se tuvo que ingeniar otra forma para poder cautivar y atraer, manipular y controlar a las masas. Adivinen qué fue lo que usó. Otra nueva forma de religión. Se cansaron con las promesas de Poseidón, de Jano, de Júpiter, de Mercurio, de Apolo, quién sabe cómo se llaman sus deidades. Esos van a ser eliminados. Ahora vamos a tener un solo deidad. Y crearon el cristianismo para así atraer la atención con esta nueva perspectiva religiosa, con este nuevo, vamos a llamarlo así, Dios, porque no quiero ni mencionar esa palabra, pero para que me entiendan, es que ahora este señor que se llama Constantino apareció con otro nuevo mentira, con otro nuevo cuento, con otro nuevo estrategia político para poder seguir teniendo el poder. Y sí lo logró. Logró por otros par de siglos o otros par de tiempo más el glorioso éxito del Imperio Romano. Eso para mí fue la razón muy importante para Constantino en la desesperación de querer tener el control. Es todo lo que tenemos por hoy, mis amigos, y que alguien espero una explicación. Muchas gracias y tengan un excelente día.